Saludo cordial, señoras y señores. Aquí en este punto de hora es nuestra tele internacional que da la bienvenida a este programa donde tenemos protagonistas, donde su principal rol es ser constructores de vida, emprendedores, que apoyan de alguna manera u otra a que la comunidad sea más importante. Hoy en Entrevistas con Hernán tengo un colombiano, nacido en Cali, pero ya radicado en Estados Unidos un buen tiempo, dedicado a un tema muy interesante relacionado con el cerebro, con el coaching, con el neurobranding, que es muy atractivo sobre todo porque a veces nos olvidamos que el motor fundamental de nuestro cuerpo está aquí y muchas veces genera un tipo de reacciones posteriores a favor o en contra, tanto emocional como físicamente. Él es Carlos Gallego, bienvenido a Entrevistas con Hernán. Carlos. Muchísimas gracias por la invitación que me haces, gracias a toda la gente que nos está viendo ahora. Vamos a arrancar con ese Carlos que nació en Cali, que estuviste tus primeros años en tu Colombia, que trasegaste y que tomaste un día la decisión de venirte a los Estados Unidos por muchas razones. Naces en Cali, literalmente. Nazco en Cali. Sí. Ajá. Bueno, básicamente mi historia comienza desde que tenía 5 años más o menos y mi mamá se va para Bogotá y nos abandona pues prácticamente a mi hermano y a mí. Y eso creó un trauma. ¿Con tu abuelita? Con mi papá y mi abuela. Oh, ok. Y entonces se creó un vacío dentro de mí, pues lógicamente, porque la primera mujer es la mamá de uno, ¿no? Entonces crecí con un trauma de rechazo y todo era basado, todas las decisiones eran basadas en rechazo. Mi papá, un emprendedor óptico, tenía una óptica justo en el centro de Cali y él me llevaba desde los 6, 7 años y yo empezaba a ver cómo él atendía a la gente y cómo vendía y todo eso, me llamó mucho la atención. Y cuando tenía como 16 años, iba caminando por la calle y vi un libro de Piense y hágase rico, Napoleón Hill. Claro. Ajá. Y ese libro me cautivó, lo compré, lo leí, todavía lo tengo, es una reliquia ahí. Y me puse a pensar lo que hacía el cerebro, la capacidad que tenía el cerebro para poder crear cosas. ¿Qué edad tenías? Como 16 años más o menos, cuando leí mi primer libro. ¿Y estabas en la secundaria? Sí, ya estaba. Estudié en Bogotá incluso un año, pero Ajá. Cali principalmente. Okay. Y ahí fue que me enganché con el cerebro hasta hoy. 44 años tengo ahora y el cerebro es lo máximo. Puedes hacer cualquier cosa con el cerebro. Y ahora que se puede entrenar literalmente las neuronas, pues. Claro, pero para no ir tan rápido, aunque estos programas regularmente son de mucho acelere, ese proceso entre cuando empiezas a interesarte mucho con el auscultar y conocer mucho más el cerebro, pasa un tiempo en donde terminas tu bachillerato, entras a la universidad o no entras a la universidad. ¿Qué haces en ese proceso para empezarte a empoderar un poco más? Antes, cuando yo me involucro con el tema del cerebro y lo que es capaz de hacer el pensamiento, conozco a José Silva, de Método Silva de Control Mental, y hay un recuerdo muy vago de si él estuvo presente dándonos el taller o no, pero estuvimos como una semana con él y nos enseñó todo lo que era, no sé si conoces el Método Silva de Control Mental. Por supuesto. Y eso me enamoró de la frecuencia principalmente que enseña él, que es alfa. Y a partir de ahí, pues, me metí a multiniveles, me metí a muchas cosas. Entré a la Universidad de la Santiago de Cali. No terminé porque pasó algo curioso. Un profesor que nos enseñaba una cátedra de negocios internacionales hablaba de millones de dólares y me llamó mucho la atención eso y lo perseguimos con un amigo a ver qué carro tenía. No. Y tenía un carrito, entonces no le creí nada. Yo le dije, no, todos los profesores, me disculpa si hay profesores, pero eso pensé en esa época. ¿Vendedores de humo? Sí, vendedores de humo, que está de moda eso ahorita en el internet. Sí. Entonces definitivamente tomé la decisión y no seguí la carrera universitaria y me dediqué a la venta, entré a negocios de viajes. De hecho, ¿como agencia de viajes? Sí. Entré una señora para que me volví vendedor de libros de puerta a puerta y una señora me contrató y me puse a trabajar con ella y fui el mejor vendedor de esa agencia de viajes. Luego compré una agencia de viajes y ya. Y después me quebré y luego vine aquí a Estados Unidos. Espera, claro, se quebró en Colombia. Pero digo yo, espera, es que es tan interesante tu historia en donde, claro, toma la decisión de venirte a Estados Unidos, pero a ver, por lo general, número uno, tenías familia acá, o dos, porque encontrabas, digamos, una oportunidad porque sabías inglés. O sea, ¿cuál fue la decisión de Estados Unidos? La decisión de Estados Unidos fue porque cuando yo era niño, un amigo se iba a venir a vivir, un amigo de mi papá se iba a venir aquí a vivir a Miami y a mí siempre me llamó la atención vivir en Miami, por alguna razón.
Entonces, y nos dejó un teclado, una computadora, yo no la puedo usar, pero sencillamente yo jugaba al tema de la computadora y siempre estaba en mi cabeza eso. Y cuando tuve la agencia de viajes, a nosotros nos daban tiquetes prácticamente a $100 ida y vuelta en primera clase, entonces venía una o dos veces al mes y me gustaba mucho Miami. De hecho, era Miami el principal. Y después cuando ya me quebré y todo y ya no tenía nada que hacer, yo dije, me voy para Estados Unidos a vivir allá. ¿Eso fue en qué año? Hace 20 años más o menos. 20 años. Sí. ¿Y te vienes ya con el tema que ibas a aplicar tus conocimientos o a empoderarte un poco más con el tema del cerebro o...? No, cuando llego acá, llego con una mano adelante y una mano atrás. ¿Sabías algo de inglés? Sí sabía algo de inglés, pero aquí tú sabes. Lo básico. aquí uno pierde cualquier cosa que hayas estudiado porque todo el mundo habla español. Sí. Y me puse a trabajar aquí mismo en Brickell, me puse a trabajar en un restaurante haciendo deliveries. Me pagaban $20 el turno y $3 por cada delivery, o sea, obligatorio, ¿no? Más lo que le daba a las personas. Y ahí me puse a trabajar, y le quiero decir a todas las personas algo que me cambió la vida, es una frase que escuché que es: el peor día del quien tenga un negocio propio siempre será mejor que el mejor día de quien trabaja para otro. Y entonces yo tenía muy claro de que yo iba a estar muy poco tiempo ahí. Había sido empresario, mi papá me enseñó el trabajo por mi misma cuenta. Yo fui hasta relojero, le ayudaba a mi papá a los tornillos. Mi papá me dejaba ganar dinero ahí, o sea que era emprendedor por naturaleza y había perdido dinero con la agencia de viajes. Y tomé la decisión en esa época, hace 20 años, todavía existían los directorios, entonces tomé la decisión de meterme en el mundo del internet. Y empecé a vender páginas web, contraté un equipo en Cartagena y empecé a vender páginas web, colocaba avisos en la calle, en mi carro le puse página web grandota y el teléfono, o sea, lo boleteé, como decimos en Colombia. Pero todo el mundo veía ese anuncio y me llamaba, entonces empecé a vender página web, contraté otro equipo acá y empecé a crecer. Entré en el mundo de pago por clic y pago por clic con Google AdWords y todo esto. Y creé un curso para vender por internet, para que la gente descargara por internet, que se llamaba Videos AdWords. Empecé a enseñar eso. Y empecé a darme cuenta que ganar dinero no solamente haciendo página web, sino ayudando a las personas a que ellos mismos hicieran su propia publicidad. Wow. Ahí me tocó aprender mucho del cerebro y me reconecté con el cerebro. Es que veo que tu cerebro nunca ha parado. Bueno, dicen que literalmente desde que uno nace el cerebro nunca para, porque uno dormido, el cerebro está trabajando. Pero nos vas a contar cómo lo potencializas, cómo profesionalizas dentro de tu entorno para volverte un importante neurobranding y qué beneficios y cuál es la historia de lo que vienes haciendo hace algunos años aquí en Estados Unidos, Carlos. Ya volvemos, entrevistas con Hernán. Es el retorno de entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. No nos cansamos de decirles gracias. Ya llevamos algún tiempo importante haciendo entrevistas de esta naturaleza que las dejamos plasmadas en la zona digital, en nuestro canal de YouTube, para que ustedes las refresquen, las compartan, porque hay historias tan interesantes como la de mi querido Carlos Gallego, nuestro querido invitado en el día de hoy. Neurocoaching, neurofeedback, todo esto neurocerebro, training, suena a veces un poco extraño, pero es una realidad en donde a veces, en lo poco que yo conozco, Carlos, nuestro cerebro tiene tanto por hacer, tanto por descubrir, que necesitamos un guía, un mentor, como el caso tuyo. ¿Cómo es esa historia? Para que hablemos un poco de tu relación con el cerebro y cómo ayudas a los demás. Bueno, cuando estaba en esta Latin Designer, se llamaba la empresa que manejaba, ayudando a las personas, me tocó aprender mucho sobre neuromarketing y neuroventas. Y era tratar de entender cómo funcionan las tres estructuras del cerebro y cómo la gente se mueve, cómo realmente haces mover a las personas, qué palabras hacen mover más que otras, etc. Y un día estaba sentado pues viendo videos por ahí y me llega un amigo y me dice: mira, que se pueden entrenar las neuronas, eso te va a interesar. Un amigo mío, hace más de 8 años. Estamos hablando del neurofeedback, porque neurocoaching yo ya venía también incursionando con eso, haciendo coaching más que todo empresariales, más que todo de ese lado, no tanto en terapia, no tanto trauma como ahora, que es lo que más trabajo. Y me quedé enrolado con el neurofeedback. Inmediatamente fui a una clínica aquí en Miami, me hice un mapeo, yo pensé que estaba perfecto.
cuando sale un montón de traumas. Perdón, un mapeo, para los que no conocen escáner. mucho. ¿Es qué? Es un escáner Un que le escáner hacemos. que te hacen okay. Un escáner eléctrico. Ya, ok. No tanto un escáner ya como con un neurólogo, que es más fisiológico o neurofisiológico, sino más eléctrico. Y me di cuenta que tenía muchas cosas metidas. De hecho, me decía, tú vives una vida muy chévere por dentro, pero por fuera es un caos. Yo dije, wow, ¿cómo así? Tenemos dos mundos, mundo interno, mundo externo, ¿cómo funciona eso? Y me salió un tratamiento como por $4,000 y yo dije, esto me gusta, porque más bien no me vuelvo un neurofeedback practitioner. Y había una persona acá que me enseñó todo, me certificó, me ayudó paso a paso, me tomó como un año realmente entender cómo funciona todo esto. Cometí muchos errores al principio con mi cabeza, ¿no? Porque primero practicaba con mi cerebro. Tú eres, tú eres el propio ratoncito de laboratorio. Sí, sí. Luego cuando más o menos lo cogí, le dije a mi esposa que me podía prestar su cerebro para practicar. Y me dijo que sí, le dolí un par de veces la cabeza. Y luego con mis hijas, ya cuando estaba más seguro. Entonces mis hijas mejoraron mucho en todos los sentidos. Y luego empecé a hacer incursiones con el neurofeedback más serio. Y ya he atendido a cientos de personas y los resultados son muy altos porque realmente el cerebro es neuroplástico, hay plasticidad neural ahí, es eléctrico, también es químico, pero yo trabajo la electricidad y con un buen mapeo, con un buen escáner puedes saber exactamente lo que tu cerebro tiene, ahí pueden salir los traumas. Claro. Es un tema que yo creo que sería muy interesante que ahondaras en detalle porque algunos se preguntarán, vea, yo quisiera hablar con Carlos acerca de cómo me gustaría como relantizar mi cerebro o en muchas circunstancias emocionalmente tengo una cantidad de cosas que no las entiendo, hasta donde tengo también conocimiento. Muchas personas buscan personas como tú cuando existen personas con altos síntomas de depresión, incluso tendiendo a situaciones tan complicadas como ansiedades y motivación al suicidio. Sí. ¿Qué hace esa persona cuando llega? Cuando te levantan el teléfono, ¿cómo es tu inicio y cómo son los procesos? Bueno, primero que todo, las personas que quieran, primero la gente necesita entender que no es trabajando duro, levantándose temprano, acostándose tarde, diciéndole sí a todas las oportunidades, leyéndose todos los libros posibles porque buscan son técnicas. Pero si tu cerebro está mal, o sea, si hay un oleaje muy alto y quieres surfear y no sabes surfear, te vas a morir, te vas a ahogar. Entonces, es importante entender cómo funciona el cerebro y que el cerebro es el órgano más poderoso y más importante de tu éxito, de tu vida, de tu propósito de vida. Y hasta que uno no entiende eso, no se pone en la función de entrenarlo. Pensamos que es trabajando más, como digo, pero realmente es entendiendo cómo funcionas por dentro. La gente piensa que toma decisiones. Mentira. Las decisiones ya se tomaron 500 milisegundos atrás, medio segundo atrás, se tomó la decisión. Tu mente inconsciente tiene control total de todos tus comportamientos, de tus pestañeos, de tu mirada, de tus pensamientos, de tus historias, todo lo que te cuentas. Entonces no hay forma de poder tener éxito. Hay gente que lógicamente sacrifica su salud para tener éxito porque no duerme o porque hace de todo y todo esto. Y la disciplina definitivamente es muy poderosa, pero ¿por qué no trabajar más rico, más en su propósito, en lo que uno ama y tener un cerebro completamente saludable? En la explicación que yo tenía acerca de ti, hablas de algo muy claro y es como el cerebro tiene una particularidad, primero que es bastante intransigente, el cerebro quiere ser muy autónomo, pero también dentro de su concepción hay unas zonas del cerebro donde tienes más frías y calientes, con mejor estado que otras, que eso creo que lo encuentras a través de tu mapeo. Sería interesante que le contaras un poco a la gente cómo encontrar esas diferencias y cómo lo que tú dices, que es lo que me llama mucho la atención, sin necesidad de adiciones relacionadas con químicos, con drogas, con cosas especiales, tú puedes cambiar literalmente tu forma de vida. Será cuando regresemos, ¿te parece? Ya en instantes. Continuamos con Carlos el Coach. Hay que llamarte así porque yo creo que es digamos, la marca personal que hoy en día tienes, ¿no? Había dejado en punta una pregunta y es que el cerebro está partido en diferentes formas. La lectura es distinta cuando es frontal, anteroposterior, etcétera, etcétera, porque tiene esa magia. ¿Tú logras a través del mapeo hacer un equilibrio durante un tiempo para que la persona
potencialice más sus cosas o de pronto algunas cosas que no tiene las vuelva a acción? El cerebro está dividido en diferentes formas. Primero tenemos 3 pisos, que es el reptílico, la parte reptílica, la parte límbica y la parte del neocortex. Cada uno tiene su etapa y sus funciones, ¿ok? Pero también el cerebro está distribuido en la zona frontal, la media, en la parietal, occipital y temporales. Entonces son como ciudades, y esas ciudades se tienen que comunicar de alguna forma. Cada ciudad más o menos tiene como un alcalde, y el alcalde dirige lo que está pasando ahí. Y cuando hay un trauma o hay un hueco, hay un problema, hay una bomba o algo que pasó ahí en ese territorio, pues puede ser un trauma. Pero también se comunica con otras áreas del cerebro para poder funcionar. Ahora mismo me estás viendo, pero tú me estás viendo con los occipitales, por ejemplo. Sin embargo, está reaccionando frente a las neuronas espejo ahora mismo. O sea, hay una comunicación desde aquí hasta atrás y luego procesas para responder. Entonces las personas, si no tienen buena comunicación entre las neuronas y los grupos neurales, pues va a cometer muchos errores, va a tomar malas decisiones, va a responder, va a decir cosas que no debió decir, cuando se enoja, por ejemplo, se apaga todo el cortés y queda solamente el límbico y el reptílico diciendo... Claro, y los remedios que tú das, digamos, en ese sentido es una mejor respiración, unos controles que haces a través de tu mapeo de espacios dedicados para que haya ese equilibrio ideal. Sí, la idea es que la persona se haga un mapeo o un escáner, y con ese mapeo y con ese escáner nosotros podemos saber exactamente qué neuronas necesitamos entrenar con el neurofeedback, que es un gorro con electrodos que manda información y en 300 milisegundos está respondiendo ante eso, y le enseñamos al cerebro a que se tenga esos estados que son los ideales para ese cerebro específicamente. ¿Tus consultas son presenciales, virtuales, ambiguas? Si es fuera de Estados Unidos, de Miami, por ejemplo, tenemos servicio remoto, podemos enviar equipos a cualquier parte del mundo. ¿Oh, sí? Sí, lógicamente no es la categoría de los equipos que manejamos acá uno a uno, okay, pero podemos enviar a cualquier parte del mundo y entrenar a distancia. Tenemos unos servidores que podemos ver el cerebro en tiempo real, podemos hacer mapeos a distancia también. Wow. Y las personas que están aquí en Miami o quieran venir a Miami, mucha gente que toma un avión viene aquí, se entrena conmigo 3 días, 5 días, 7 días. Eso te iba a decir, más o menos cuánto es el tiempo promedio para tener un resultado. La verdad, en inmersión, 7 días, pero 6, 8 horas diarias. Wow. Para sumergir a ese cerebro, prácticamente forzarlo a que se comporte como debe comportarse, para que esté lo más inteligente posible, lo más sano, lo más relajado posible, para que funcione en su trabajo. Maravilloso. ¿Haces a veces talleres grupales? Porque con una inversión de la naturaleza, pues de pronto puede ser interesante que haya un grupo. ¿Haces talleres, sí, conferencias? ¿Cómo te estás dedicando a eso? Precisamente ahora estamos lanzando un curso gratuito de 7 días en audio por WhatsApp, donde le enseñamos a las personas cómo encontrar un posible autosabotaje, un posible trauma, y yo les proveo un audio que es el mismo audio que utilizo en el neurofeedback. Lo único es que no va a tener un electrodo, pero al escuchar ese audio todos los días antes de dormir va a disminuir esa energía desperdiciada y la gente va a tener un cambio. Y ya después de ahí para allá, si quieren algo más serio, pues nosotros tenemos o el 1 a 1 o tenemos otros programas de entrenamiento adicionales a distancia por Zoom. La gente que quiere detalles al respecto, ¿se encuentra contigo en una página web o en qué parte? Puede ir a carloselcoach.com o puede escribir a mi asistente 786-201-3403 en WhatsApp, y ahí le damos toda la información. Toda la información. ¿En Colombia tienes de pronto interés de dictar este tipo de cursos? De ir También, de sí. De todas maneras, yo tengo un técnico en Colombia que viaja por todo Colombia, esa es la parte mía allá. Pero sí, hay posibilidad de que se pueda hacer cosas interesantes presenciales. En este mundo tan convulsionado y especialmente liderado por los políticos, ¿cuál es la parte que de pronto cerebralmente hay que pararle más bolas a un político? Que de pronto tú tengas que mapear y decirle, por favor, párele bolas a tal o tal hemisferio. Yo tuve la oportunidad de entrenar a un político, una persona que estaba como candidato presidencial, y si se estructura un cerebro bien, esa persona va a tomar buenas decisiones, básicamente, porque es que las decisiones son automáticas. Realmente una decisión bien tomada por ti es una decisión reflexionada con 2 o 3 días más o menos y con diferentes estados. Recuerda que nosotros, y quiero decirle esto para cerrar, nosotros somos dioses de nuestro propio estado emocional, psicoemocional.
Y nosotros necesitamos tener dominio total de nuestros estados. No podemos depender de las personas ni de lo externo para sentir. Nosotros tenemos que producir ese sentir internamente y nos movemos en ese sentir. Y de esa manera podemos ser responsables de nosotros mismos. Cada uno es responsable, tiene que ser responsable. Claro. Asociar temas complementarios al proceso que haces tú para con el cerebro son vitales, como puedo decir, dormir mejor, alimentarse mejor, hacer ejercicio, pero nunca ayudarse con cosas extremas, droga, temas que de pronto sean alucinantes, que sean metabólicamente aceleradores. Sí, definitivamente el mejor consejo que yo doy, y es parte de mi proceso de coaching, es el dormir. Hay que dormir 8 horas. Yo duermo 8.5 horas, no me da pena. Yo sé que ¿8.5? 8.5. Oso, eres osito. Pero está bien. No, es que necesitamos 5 ciclos de 90 minutos. Eso ¿Cómo da hacen los 7 que horas. duermen 4 horas? Que dicen que duermen 4 horas. Es terrible, esa persona está groggy todo el tiempo, realmente. Hay muy poca gente que realmente haga los 5 O el estado ciclos. del sueño, ¿no? O el deep, necesitas una hora y media más o menos en delta para poder repararte bien, pero es que el teta necesita reparar otros estados. Los yogis de pronto, los que aplican ese tipo, digamos, posiblemente, realmente no se tocaría hacer un estudio, ¿no? Tocaría hacerle un mapeo para ver exactamente Un mapeo. y aprenderles quién quita uno de pronto, Sí, porque sí. más de uno por ahí duerme 4 horas y está más lúcido que uno que duerme 10 o 12 horas, ¿no? Sí, Eso todo depende de la calidad de sueño, diría yo un poco. Sí. Carlos, gracias por estar hoy en Entrevistas con Hernán. No, gracias a ti por la invitación y gracias a toda la gente que nos vio hoy. Claro que sí, a ustedes invitarlos para que nos sigan. En 8 días estaremos una vez más, cuando un invitado estará también contándonos parte de su historia en este espacio que se llama Entrevistas con Hernán. Feliz momento.